Hola, te saluda Fernanda Alvarado. Qué gusto que me acompañes en un episodio más del Bien Comer. Seguramente si pasas un poquito de tiempo en redes sociales, te has topado con el famoso hashtag FiberMaxing. Parece que de pronto todos nos obsesionamos por meterle fibra a todo. Que si el pudín de chía, que si los smoothies con limaza, que las leguminosas en cada comida. Y aunque me hace muy feliz que por fin la fibra sea la protagonista, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? No toda la fibra es igual. De hecho, a veces en este afán de maximizar la fibra terminamos más inflamados, con gases o simplemente gastando en suplementos que nuestras bacterias ni siquiera saben cómo aprovechar, porque has de saber que nuestros microbios son melindrosos. Para hablar de este tema, me acompaña mi queridísima Mariana Camarena, nutrióloga especialista en salud digestiva, que nos va a ayudar a pasar del marketing a la ciencia. Mariana, qué gusto tenerte nuevamente aquí en El Bien Comer. Hola, Fer. Pues gracias por estar aquí otra vez. Me encanta venir a tu podcast y platicar de esto que nos encanta. Oye, no, ya te estoy comprometiendo para que vengas así más seguido y que seas... A ver, ¿quién va a hablar de salud digestiva en El Bien Comer? Pues la mejor que habla y sabe de salud digestiva que eres tú, Mariana. Además, gracias. ¿cuántos años de estar como que cuando echo memoria y nos invitaron alguna vez al primer congreso de microbiota y decíamos, pero ¿cómo qué o de qué o qué va eso? Y coincidimos en trabajar muchos años con una marca y de salud digestiva y... Así es. Y ahora sí que el caminito nos fue llevando a un mundo apasionante, porque yo creo que así como yo aquí lo platico mucho de que me encanta todos los temas de microbiota porque se me hacen maravillosos. Bueno, tú. Sí, no, y más cuando lo aplicas en consulta, ahí es donde, wow, o sea, ver el efecto cuando modulas ciertas cosas de la dieta pensando en, o sea, sanar intestinos y justamente mejora la calidad de vida, ahí es cuando ya se te vuela la cabeza, te sigues enamorando de salud digestiva y todo lo que tiene que ver. Entonces, sí, porque como que antes, a ver, la gente, cuando tú dices salud digestiva y antes nada más nos íbamos a la parte justamente, ¿no? De, es que estoy estreñido. Ajá, entonces ya, eso era todo. Sí. Después cuando lo empezamos a estudiar más a fondo, como que dices, pero ¿qué? ¿Cómo que el probiótico, prebiótico, posbiótico, simbiótico? O sea, era así como, ¿qué es eso? Y hoy, pues las tendencias y todo apunta mucho a que todo es microbioma, a que todo es salud digestiva, a que todo... Y qué bueno, porque no es como que esté de moda, igual que la menopausia, ¿no? O sea, son temas que hoy están, y el envejecimiento saludable. O sea, son los ejes, los temas que hoy se hablan, pero porque hay más investigación. Exacto. O sea, yo le pongo así, o sea, hay demanda de investigación, punto. ¿Por qué? Porque ya con que es como jalaste el hilito de la media y se fue de todo lo que sale en las investigaciones. Entonces, si bien decías, normalmente era como, bueno, pues lo que hay que sanar es que vayan al baño, punto, porque el estreñimiento es malo ya, y de eso se hablaba, ¿no? Y en los 80s más o menos salen muchos estudios haciendo referencia a, pues, ¿qué hay que hacer para combatir el estreñimiento? Pues comer más fibra. Ok, todos coman más fibra. ¿Qué significa esto? Pues métele más verduras, métele más frutas, o sea, pero cuando se ponen a investigar la fibra de fondo, el efecto que tiene, empiezan a salir ya muchas cositas que quiero platicar hoy en tema exclusivamente de la fibra y los efectos que tiene en la salud digestiva. Sí, porque no, a ver, pues antes también nos decían, es fibra soluble e insoluble. Exacto. ¿No? Y la famosa analogía. A ver, dinos, ¿cuál es la diferencia entre la soluble y la insoluble? Así de, pues para mí lo lógico es que la soluble es que se disuelve y la insoluble es que no se disuelve. ¿En qué? En todo tu tracto digestivo hay dos tipos de fibra, que es justamente esta que resiste a todo el proceso digestivo. ¿Qué es el proceso digestivo? Pues tú formas ácido clorhídrico, enzimas digestivas, bilis, jugos pancreáticos, etcétera, que van a romper en partículas más pequeñitas todo lo que comas. Y estas fibras insolubles son aquellas que resisten totalmente a esos jugos y a ese tema de la propia digestión para que no se absorba nada y llegue hasta el último lugar de la digestión, que es el colon principalmente, donde pues ahí sí pues le van a dar como más volumen a las heces y listo para que se pueda acelerar el tránsito intestinal. Y la otra, que es la soluble,
pues es una forma ya más como decir, ahí sí puede intervenir cierta absorción, es decir, si hay compuestos de ese ingrediente, de que sobre todo son vegetales, eso sí hay que decirlo, las fibras estamos hablando de compuestos vegetales, que van a absorberse o que van a impactar en la digestión y entonces van a modular otras cosas, como puede ser esta parte como de que se hace viscosito, que se hace un gel, pensando, no sé, en la avena, por ejemplo, ¿no? Si tú la pones a cocer, se hace como un gelecito. Esa fibra que es más soluble para el intestino va a impactar en que, por ejemplo, puede atrapar ciertas moléculas de colesterol, puede retrasar este vaciamiento gástrico, puede hacer que tu glucosa no se suba tanto. ¿Por qué? Porque ya intervino con esos jugos gástricos y con todo este tema y entonces impacta a nivel metabólico en ese sentido. Que serían los famosos, la fibra prebiótica. Y ahí es como otro término. O sea, ya cuando nos vamos a poner muy científicos, sí, claro, la fibra prebiótica alimenta a las bacterias del colon, pero no todas. O sea, es como hay unas que sí son muy exclusivas. O sea, te puedo decir, a ver, ¿hace cuánto no comes alcachofa? O lo que nos estén escuchando, ¿no? Hay muchos que me dicen, no, nunca he comido. Ni la conozco, una ensalada, ¿no?, en un restaurante, ¿no? Y la alcachofa es una fibra prebiótica. Entonces, ¿por qué? Porque tiene exclusivamente ciertas características que se convierten en alimento para esas bacterias. En cambio, pues tal vez es otra fibra, pero no es prebiótica. O sea, pues sí pasa, pero tampoco es que se convierta en alimento. Oye, y también pasa con la pectina, la famosa pectina, Exacto. ¿no? Y las fibras, por ejemplo, de la manzana, Sí, de la todo pera, eso. todas estas Exacto. fibras que cumplen funciones específicas con todos los microorganismos que se alojan en el intestino y digamos que esas sí las alimentan, pero y de ahí es justamente toda esta tendencia que empezó a haber del consumir 30 alimentos o 50 alimentos la o que sí 20 recomendación. alimentos y luego se andaban peleando, que eso no tiene sustento, que de dónde. Yo digo, tenga uno sustento mientras le des variedad a la dieta, pero a ver qué hay de ¿Sabes esos de dónde 30? está el sustento? Está súper interesante, pero cuando se hizo este proyecto de reconocer a todos los tipos de bacterias que existían en el intestino de todos los humanos, es un gran proyecto, el American Gut Project, que se logró como determinar, ¿no?, cuáles son los tipos de bacterias en diferentes poblaciones y entonces vieron que por qué en ciertas poblaciones había más de un tipo que de otro. Y no solo eso, lo correlacionaban con ciertos indicadores de salud, tal vez longevidad, problemas cardiovasculares asociados a este exceso de colesterol, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a observarlo, dicen, es que esta población llega a consumir tanta cantidad de fibra, pero más bien, en vez de hablar de gramos de fibra, es variedad en el tipo de verduras, de frutas, de granos integrales, de semillas, etcétera. Entonces, a mayor cantidad es que es mejor el tema de los indicadores de salud y en este balance de bacterias que tienen esos intestinos. Entonces, de ahí viene la recomendación. Entonces, hoy se sabe que si comemos idealmente 30 diferentes tipos de fibras en una semana, estamos enriqueciendo y dándole diversidad a esas bacterias. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo? Nunca voy a llegar a 30. ¿Estás loca? No, sí es fácil. Es fácil, porque no estamos hablando de 30 frutas o 30 verduras per se. A ver, simplemente, México, la verdad, tenemos como esta gran maravilla de tener, si es jitomate, 4 tipos de jitomates. Frijoles. Negro, bayo, Exacto, pinto. ¿no? En los mismos granos. O sea, mucha gente cree que, pues no, el arroz no tiene. Sí aporta fibra, Sí. la avena, los tubérculos como el camote, la papa, las mismas oleaginosas, que son estos almendras, nueces, cacahuates, pistache, también aportan cierta cantidad de fibra. Entonces, cuando ya te pones así a analizar en una dieta de lunes a domingo, perfectamente puedes cubrir esos 30 grupos diferentes de fibras en tu dieta. Y hagan el experimento. Sí. O sea, de verdad, así como un diario de, a ver, hoy comí, le puse cebolla morada a mi ensalada. Ajá. Pero en la mañana utilicé cebolla blanca. Ajá. Y así, hasta de un mismo alimento. Y cuando hacen la suma a la semana, sí le llegas a los 30. Sí, y además es es muy hasta fácil. un reto como para darle variedad a la dieta. Exacto. O sea, ese es el objetivo. Si quieres salud, hoy así es de sencillo. Tienes que tener una microbiota diversa y la forma de lograrlo es alimentarla con diferentes tipos de fibras. Punto.
Oye, y ahorita que estamos hablando y que dijiste arroz, siempre hay la pregunta de, oye, Fer, ¿sí es cierto? Porque vi por ahí a una influencer que anda diciendo que si como el arroz frío no engorda. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Sí o no? Sí. Y cuando les digo, fíjate que sí hay mucho de cierto, así como que no engorde, no, porque va a tener Exacto. las mismas calorías. Y sucede igual con un plátano madurito que con un plátano verde, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, son las mismas calorías, pero platícanos ese Sí, mecanismo. el mecanismo es el famoso almidón resistente. Entonces ya se sabe que hay almidones que resisten estos procesos digestivos que les mencionaba, que es justamente como un plátano verde, ese almidón no es tan disponible, o sea, va a tener una mayor concentración de ese tipo de fibra que se va a resistir a ser digerido por nuestra naturaleza, pero que va a llegar hasta el colon y se va a convertir entonces sí en un alimento para la microbiota, ¿no? Entonces, en ese proceso digestivo, pues obviamente vas pasando por el estómago, intestino delgado, hasta llegar al colon, etcétera. Ahí es donde el impacto, cuando analizas qué tanto se te sube la glucosa al comer un plátano verde o un plátano muy maduro, empieza a ver como, oye, no se me subió tanto la glucosa con el plátano verde. ¿Qué pasó? Pues claro, absorbiste solamente el 60-70% de ese almidón que se resistió a ser digerido y que más bien se convirtió en un buen alimento para tus bacterias. Y entonces pasamos a la parte de la química. Entonces, un arroz cocidito, calientito, recién hecho, te lo comes, pues tal vez absorbes ese 98% de ese almidón, pero si se enfría y luego se recalienta, pero muy poquito, estructuralmente la molécula cambia del almidón. Si la ves al microscopio, hay dos cositas ahí diferentes que ¿qué hacen? No lo puedes absorber. O sea, no tenemos las enzimas que corten ese cambio molecular y llega al colon y ahí sí tus bacterias se lo van a comer. Y lo mismo pasa con las pastas. Exacto. Exactamente lo mismo. Entonces, por eso, si se hacen una pasta de coditos, de plumitas, de lo que quieran, con atún y demás, y en frío, es va a ser buenísimo. muchísimo mejor, porque como dices, yo hago siempre como que pienso en este almidón resistente como en un regalo así súper envuelto, entonces que va a pasar por todo tu tracto digestivo envuelto y llega directo a donde tiene que llegar a alimentar a toda la población. Exacto. En cambio, cuando está calientito, está encuerado y ahí va repartiendo glucosa por todos lados y por eso es que haces un pico distinto. Pero es súper interesante todo este tema del almidón resistente y más allá de que si engordas, no engordas, que la glucosa, esta parte de la alimentación a nuestra microbiota. Y te voy a decir que, o sea, creo que, como decíamos al principio, si esta diferenciación de las fibras que antes era como soluble o insoluble, hoy se habla mucho en temas de salud digestiva y lo veo en consulta, el tema de fermentable o no fermentable. Eso es el nuevo término. O sea, hay que usar esto. ¿Por qué? Porque tú puedes tener en consulta a una persona que le quitas o le reduces la cantidad de fibra fermentable. ¿Qué significa esto? Que eso que aportan no se va a convertir en un alimento a esas bacterias y entonces las bacterias, pues por la naturaleza que tienen, es fermentar el alimento que llegó a ellas. Y producto de esa fermentación es gas, sobre todo. Entonces, pues obviamente si tienes un síntoma de ruidos estomacales, mucho gas, porque de repente te comiste unos frijolitos, significa que es una fibra más fermentable. Es decir, tu intestino tal vez no está tan listo para ese tipo de fibra. Primero hay que sellar el intestino, mejorarlo, generar diversidad en tu microbiota. Obviamente ahí viene la siguiente clave, que es la cantidad y la calidad. Entonces, ahora tenemos como mucho acceso a fibras que venden en polvo y demás, que en calidad nunca se va a igualar a la fibra de la naturaleza. O sea, una matriz vegetal no va a igualar a esta que fue sintética y que está en polvito. Entonces, es clave de la personalización, ¿no? De que te sientes con un nutriólogo a decir, ok, este es lo que yo como y ya detecté que si como esto, tengo este tema digestivo. Ya sea que me da diarrea, me dan gases, me da reflujo, me estriño, muchas cosas pueden pasar. Y ahí es donde, ok, fermentable o no fermentable, ¿qué necesitas? Punto. Entonces eso es lo más, así como hoy en día en salud digestiva es lo que tenemos que hablar. ¿Sabías que la fibra soluble de la pera ayuda a atrapar y eliminar el colesterol en tu intestino? Comer una pera al día puede ser una deliciosa estrategia para proteger tu salud cardiovascular
y mantener sanas las arterias. Justamente eso, Mariana, porque seguramente te llegan al consultorio personas que dicen, oye, yo sí como suficiente fibra. Yo leí que ya tengo que comer cerca de 40 gramos de fibra. La como y sigo estreñido, sigo inflamado y me siento del terror. Claro. ¿Ahí está? Sí, ¿Es eso? ahí está. O sea, es que se ha convertido en una nueva área de exploración del mundo de los suplementos Ay, sí. que va a ser otra vez, o sea, o lo convertimos en algo muy bueno o es un problema. O sea, ¿por qué? Porque ya creemos que con meternos eso diario, o sea, ya se te va a solucionar tus problemas. Y puede ser que en una primera etapa, no sé, en los primeros 15 días, no, empecé a ir increíble al baño, me mejoró, se me fue en la panza, estoy yéndome. Y de repente, no sé qué pasó, me inflama, me causa gases. Claro, o sea, la dosis hacia el veneno, no todo tiene que ser en esas cantidades. Y más que casi siempre cuando empiezas a aplicar estos suplementos, está asociado a que estás cambiando tu estilo de vida. Sí. Entonces, claro, ya empezaste a comer ensalada, ya le metiste una fruta de snack, ya enriqueciste con arroz integral en vez de arroz blanco, ya sabes. Entonces, claro, ya le sumaste tu suplemento más todo lo que le estás metiendo y este exceso, pues perdón, pero no hay microbiota que aguante. O sea, No, si te vas a y poner ¿sabes así. qué comentaban mucho en el congreso del año pasado? Que estos polvos de, pues todos estos que venden en el mercado, que ojo, probablemente bajo ciertas condiciones y prescritos con una nutrióloga que conozca todo tu plan de Claro. alimentación pueden ser buenos Sí, en sí. ciertas condiciones, pero en muy ciertas condiciones, porque lo que decían acá, todos estos que venden en las tiendas naturistas, Sí. en el súper, en demás, que son polvo, así que le echas el polvo, que pueden llegar a barrerte y a provocar disbiosis, es decir, Claro. un desequilibrio con estos microbios, y entonces en lugar de estar alimentándolos, te estás llevando a unos que sí están haciendo bien su chamba, y Sí. entonces, ¿qué es lo que te está provocando inflamación? Y al principio pueden decir, pues toma más agua o toma, y no va por ahí, sino No. es en la calidad de la fibra que estás incluyendo. Entonces, la verdad, digo, tú como nutrióloga clínica lo podrás decir mejor, pero yo por el conocimiento digo, yo no recomendaría que la gente esté consumiendo entrada, ese tipo sí. de fibras. Claro, y además, mira, es como ponerlo en un ejemplo muy gráfico, el pensar que a veces estos polvos traen combinación de justo estos dos tipos de fibra, ¿no? La que se fermenta y la que no. Y la fibra no fermentable es, por ejemplo, un salvado de trigo, ¿no? O a veces Ajá. te venden las bolsas de salvado. Entonces, tú échale a tu yogur y ponle y entonces ya traen la mañana. Fibermaxing, ¿no? Todo lo que está ahorita así de moda. Y es imaginar que es esa cosa que es literalmente unos cuchillitos que van a llegar a barrer o en tu mucosa intestinal la van a rasgar con un objetivo. Obviamente se abre, empiezas a absorber un poquito o generas más moco, más agua, más como este daño fisiológico, por decirlo así, que en cantidades correctas tiene un beneficio. O sea, porque van a estimular este movimiento peristáltico, etcétera. Pero a veces en exceso y sin una buena hidratación, y si no, además, volviste a reparar esa mucosa que pasó la fibra dañándola, pues imagínate, aquello queda como un campo de batalla todo herido, Sí. que no le volviste a apapachar, sino al contrario, a las 3 horas le volviste a echar otra cucharada y siguió barriendo. Y entonces tienes un intestino demasiado irritable. Entonces, el famoso síndrome de intestino irritable, hay que cuidar mucho la recomendación de qué fibra toman, qué cantidad, en qué momento del día, ¿sabes? Como depende también cómo es el estilo de vida de la persona, si tiene mucho estrés, si está moviéndose o no, o sea, el tema del sedentarismo, el tema del consumo de agua, de irritantes, como puede ser hasta el café, alcohol, otras bebidas, o sea, muchas cosas que no solamente es como, ya, agarré la fibra, me la empecé a tomar y ahora ya más bien no puedo comer ni lechuga porque me cae mal. Y ahorita dijiste algo muy importante, síndrome de intestino irritable. Y seguramente tú en consulta ves a muchas personas con esa, híjole, Sí. es el pan Ese está de así cada día, o sea, y va mucho en Bueno, aumento. Y justo estaba leyendo algo de es un tipazo buenazo que se llama Andrew Prados, Ah, que sí, es buenísimo. ahí googleenlo. Ajá. Y decía, es que no todas las personas con síndrome de intestino irritable tienen que dejar de comer fibras, Exacto. sino hay que elegir cuáles son las fibras, y ahorita nos acabas de dar toda esa explicación. Pero justamente con este intestino irritable tiene mucho que ver también
Y antes yo me sumo que decíamos entre Sol Sigal y yo decíamos, ay, Mariana, la hippie que nada más, ay, que sí, que su yoga y que la meditación y tú siempre no lo dijiste. O sea, esta parte de El estar estrés. zen y el estrés y demás, ¿cómo tiene que ver? O sea, Tiene tuvieron que muchísimo que pasar ver. 10 años para darte la razón, pero Pero en serio funciona. ¿a poco no tiene todo que ver Claro. con el intestino irritable? Y hoy tú también lo sabes cómo se ha investigado en la relación que tiene con el nervio vago, el famoso nervio vago, que creo que ya también tienes un Platícanos qué es podcast. eso. Es el único nervio de los no sé cuántos que tiene nuestro cráneo, la base del cráneo, que va a conectar al cerebro con todos los órganos del cuerpo. Por ahí pasa el 80% de esta información en forma bidireccional, es decir, lo que el cerebro le quiere mandar al páncreas, al hígado, a los riñones, al intestino, al corazón, esa información le llega a través del nervio vago. Es como el periférico. Sí. Y de regreso, toda la información que viene del corazón, de los riñones, del intestino y que tiene que llegar al cerebro para ver qué hacer, pasa por el nervio vago. Entonces, cuando el famoso tono vagal es este nervio que está en buen estado, es decir, un periférico sin tráfico, llegas de volada. Y sin hoyos. Pero si no, exacto, sin hoyos. Y si está el tráfico bestial, pues ya no va a llegar la información como debía llegar a la hora que debía llegar. Y ahí es donde entra el problema. Y este tema estudiado es cómo activamos el nervio vago, literalmente, con ejercicios de meditación, abrazar porque te hace liberar oxitocina, entonces eso te relaja. Ya estudios más específicos, pues claro, hay hasta gadgets, ya sabes, unos que te mandan vibraciones desde el oído por ¿Sí? aquí, los compras en Amazon, te conectas, terapia del nervio vago, meditaciones, pero bueno, En estímulos Amazon sobre o todo. Mercado Libre, ¿eh? Si no nos bueno, van a exacto, regañar. sí, tienes toda la razón, disculpe No, usted. en la que ustedes quieran. ¿Te atiendes? Este podcast no es patrocinado pero tenemos muchos amigos en el otro. Y pero todo esto es también, por ejemplo, lo puedes hacer en casa. Si tú te lavas los dientes acabando, haces gárgaras al punto que casi lloras, así como que se activa el famoso reflejo nauseoso, eso activa el nervio vago. Acabándote de bañar, que te llegue agua fría a la parte de atrás de la nuca y que te haga medio titar y temblar, esa vibración activas el nervio vago. Cantar también, ¿no? Cantar así fuerte, vibra aquí y activa el nervio vago. Entonces, bueno, nervio vago, salud digestiva es otra historia también, pero va de la mano en qué tanto vamos a activar esta motilidad, punto. Tenemos que mover todo lo que entra, lo que se queda, que absorbiste bien, y si no, hay que sacarlo. Y ahí vienen muchos problemas. Oye, y más allá de la microbiota, ¿con qué se relaciona un buen consumo de fibra? O sea, en nuestra salud. Sí, hay muchos estudios, sobre todo, por ejemplo, en salud cardiovascular, justamente por esta parte en la que la fibra fermentable o soluble, cómo absorbe parte de ese colesterol que tenemos en la dieta que no va a llegar a la sangre. Entonces, eso tiene un impacto estudiadísimo y sí hay una reducción significativa en este consumo de este tipo de fibra en tus marcadores de colesterol que tienes circulando. Eso es salud cardiovascular. Obviamente, en el tránsito intestinal, que es lo mismo, es evitar estreñimiento, y aquí lo voy a relacionar siempre con la incidencia de cáncer de colon. Hoy están altísimos los números de cáncer de colon en poblaciones jóvenes. O sea, cada vez más se diagnostica cáncer de colon. ¿Por qué? Un tránsito lento hace que esas heces estancadas estás reabsorbiendo y reabsorbiendo las toxinas que deberían de salir. Entonces, pues no, lo que quieres es que salgan rapidito para que no las reabsorba tu colon. Y entonces ahí es donde entra este impacto del otro tipo de fibra, la insoluble o la no fermentable, pues para que sí saques todo lo que no debes de sacar, hidratarte, hacer ejercicio, etcétera. Pero yo lo pondría en esas dos: salud cardiovascular, menor incidencia de cáncer de colon, obviamente mejor salud digestiva, y va de la mano con, si tu salud está bien, hasta los neurotransmisores están bien. O sea, hay unas sustancias que forma la microbiota, que son los ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorias, van a ayudarte a modular el eje intestino-cerebro, todos los neurotransmisores, hormonas, vitaminas que se forman en el intestino van a estar en mejor nivel. Entonces, va de la mano de ese consumo adecuado de fibra. Con la glucosa, ¿no? Exacto. También. Así es. O sea, para ayudar a que no tengamos esos famosos picos de glucosa, exacto. Picos de glucosa. No, es que el tema de la fibra de verdad que da, o sea, y creo que muchas veces nada más lo centramos a estreñimiento. Sí. Y creo que no nada más se tiene que quedar ahí. Y a ver, pero hablando de estreñimiento y fibra también,
Que por ahí hay debates que dicen, pero ¿cuántas veces hay que ir a hacer popó? Ay, qué buena pregunta. Y sí, qué bueno que lo dices, porque es como, parece que es un éxito que vayan, ¿cómo voy al baño? ¿Cómo voy al baño? ¿Cómo voy al baño? O sea, digo, no, espérate. La regla dice que deben de pasar entre 12, 16 y hasta 24 horas. Menos de 12 horas estás mal absorbiendo. O sea, no, el tiempo, ese tránsito intestinal requiere mínimo 12 horas. 16 es el promedio, 24, pues ya, o sea, puede ser que estés un poquito lento, pero dentro de lo normal. Entonces, si ya se cacharon y de repente, literalmente, no pasan ni 6 horas y ya sacaron el elotito que se comieron y lo están viendo. Es una manera de saber, ¿no? Es una manera de saberlo. Está con un tránsito muy acelerado y no es bueno. En cambio, pues bueno, si fueron cada 12 horas, cada 16, cada 24, es lo ideal. Oye, acabas de decir algo que sí te quiero preguntar. Todas las personas que están ahorita con GLP-1, con Ozempic, Wegovy, bueno, también. Que tienen un vaciamiento gástrico mucho más lento. Así es. O sea, el tema con los GLP-1 es cómo desactivan más bien esta motilidad, estos movimientos peristálticos que los generamos de forma autónoma, no nos enteramos. Entonces, como los bloquean, por decirlo así, obviamente en el estómago pues se tarda mucho en vaciar, pero el problema que hoy se está viendo mucho es a nivel colon, o sea, se paralizó ahí, pero abajo también. Entonces, de repente, personas que llevan 3 días sin ir al baño, sumado a que en un primer momento muchos doctores lo asocian a que están comiendo menos. O sea, porque claro que el GLP-1 bloquea el apetito. Y entonces, pues desayuné un yogurt, comí 2 galletitas con un cachito de jamón y cené nada, o sea, un té. Literal, así te lo puedo poner lo que comen. ¿Por qué crees que bajan de peso? En las estrategias que hay que hacer siempre, por favor, personas que estén con GLP-1, siéntense con el nutriólogo para diseñar la estrategia. 1, en cubrir requerimientos de proteína y en activar la digestión, porque sí tenemos problemas de verdad de urgencias que hay que hacer lavados colónicos porque está tapado, o sea, se paraliza el intestino totalmente. Entonces, ahí viene un poco donde sí podemos recurrir tal vez a un suplemento de cierto tipo de fibra, no cualquiera, en qué cantidad, depende de tu peso, tu estilo de vida, etcétera, porque sí es todo un tema. Hoy y acompañado con lo que comes. Exactamente. O sea, no es que se coman medio hot dog o medio pedazo de pizza, ¿no? Luego, oye, ¿qué pasa si mejor te comes media manzana de cena? Para empezar, ¿no? O sea, en vez de que agarres una galleta. Te voy a decir que no porque la fruta engorda en la noche. O sea. Es que te juro que la conversación en la consulta de nutrición ha cambiado muchísimo a partir del uso de los GLP-1. ¿Sí? Pero me encanta, ¿sabes? Porque es eso, es estar haciendo las preguntas correctas, decir, a ver, vamos a proponer esto. A los nutriólogos nos está cambiando el esquema, porque claro que tú vienes de romper con dietas hipocalóricas y te topas con que realmente sí tienes que diseñar dietas hipocalóricas. Me refiero a hipocalóricas de, 800 calorías al día. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no pueden, vomitan. O sea, no hay forma de lidiar con estos síntomas. Pues como una bariátrica, ¿no, Mariana? Sí, está muy interesante. Y les tienes que diseñar, imagínate, o sea, yo creo que aquí sí entra y tendría que estar una buena suplementación. Exacto. Porque si no, te desnutres. Te desnutres, o sea, y ¿dónde se va a ver? Pérdida de peso de un gran porcentaje de músculo en vez de ser de grasa. Que si va de la mano al peso perdido, hay un porcentaje de grasa, pero si yo lo veo en el InBody y digo, lo que estás perdiendo es músculo, no estamos yendo por el camino correcto. Y sumado a todos tus síntomas, ¿no? Entonces, no, pues ahí sí es personalización de verdad. No, personalización. Por eso hay que ir con Mariana a consulta. Estés donde estés, porque das en línea, ¿verdad? Sí. En línea das consultas. En línea y presencial. Presencial en Ciudad de México. Así es. ¿En el sur? En el sur, ahí estoy. Pero búsquenme en @nutricionactiva y ahí estoy. @nutricionactiva y te vamos a estar ahí también. Poniendo por todos lados y compártanlo así a la que va al baño luego y a la que se tarda mucho y a la que cree que sus polvos de la farmacia son lo mejor. Exacto. Y no come frutas ni verduras, no. ¿Verdad? Por favor. Sigan a Mariana en Nutrición Activa, vayan a consulta. Y yo, pues ya saben, en Bien Comer en todas las redes. Suscríbanse y compartan este podcast. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Fe. Gracias a todos.